El eco de la traición resuena en las arcas secretas del predio de Ezeiza. Juan Román Riquelme ha consumado la jugada más audaz y moralmente cuestionable de su gestión, sellando en un cónclave de máxima reserva el inminente retorno de Sebastián Villa a Boca Juniors. El bombazo es un seísmo que fractura la ética y la ambición deportiva del club. El avance más explosivo es la filtración de la arquitectura punitiva del nuevo estipendio ofrecido al colombiano, un armamento contractual que transforma el salario en un mecanismo de control y rendimiento extremo, diseñado para exigir la gambeta sin tolerar la controversia. El verdadero catalizador de esta decisión impopular es la petición desesperada del cuerpo técnico de Úbeda, que identifica en Villa la única solución inmediata a la falta crónica de desequilibrio individual en las instancias decisivas de la Copa. Se revelan las cláusulas secretas, la fecha límite para su reincorporación y el sacrificio económico que implica. El traspaso forzado de Cristian Medina, la joya de la corona, para financiar la vuelta del velocista polémico. La interrogante cardinal que hoy desgarra el universo Ceneice ¿es el talento explosivo de Villa una justificación válida para el colapso ético y el desmantelamiento del patrimonio joven, y podrá Úbeda integrar esta bomba de tiempo sin provocar un cisma irreversible en el vestuario? Quédense con nosotros, porque vamos a diseccionar cada detalle de esta negociación clandestina, el alto precio del gol y el inminente antagonismo con maestros del mediocampo como Zenón y Saralegui. Suscríbanse de inmediato y participen en el debate. ¿La necesidad deportiva justifica la inmoralidad del regreso de Villa? El cónclave de la ignominia se desarrolló bajo un manto de sigilo absoluto, en un recinto blindado que parecía una fortaleza, lejos del acoso de los reporteros y analistas. Las fuentes allegadas a la cúpula directiva confirman que la reunión cumbre tuvo lugar en un apartamento de lujo en la periferia de la ciudad, un sitio estratégico para evitar cualquier filtración. En la mesa de negociaciones, el enclave de Román estuvo representado por los hacedores de la política deportiva, los artesanos del Consejo de Fútbol, hombres con mandato expreso para cerrar la operación. Por el lado del jugador, su apoderado legal y el propio Villa asistieron con un talante que oscilaba entre la humillación y la exigencia, sabedores de que su valor intrínseco en el campo supera su valor reputacional. El diálogo se centró en la imperiosa necesidad técnica de reforzar la ofensiva, un argumento esgrimido por la directiva para legitimar su decisión ante Úbeda. Se discutieron las fórmulas legales para blindar al club ante futuras contingencias judiciales del colombiano, y se definió el esqueleto de un preacuerdo que marca el retorno en la próxima ventana de transferencias. La noticia es un bofetón a la moralidad pública y un triunfo del pragmatismo deportivo. Boca ha elegido el gol sobre la ética. El armazón contractual que Riquelme diseñó para Villa es un experimento social y un instrumento de opresión financiera. La propuesta presentada por el Consejo de Fútbol establece un estipendio fijo drásticamente reducido en comparación con sus ingresos previos, una medida cosmética para apaciguar a la opinión pública y reducir la presión sobre la masa salarial. No obstante, el meollo del pacto reside en los componentes variables. El jugador solo percibirá sumas siderales a través de bonificaciones ligadas a su participación y éxito en la Copa Libertadores. Cada avance de fase, cada gol decisivo y cada minuto jugado en el torneo continental activarán pagos millonarios, convirtiendo a Villa en un mercenario de la gloria, cuyo bolsillo se llena solo si Boca triunfa en América. La cláusula más restrictiva y severa es la rescisión unilateral e inmediata del contrato y la anulación de todo pago ante cualquier nueva imputación o violación del Código de Conducta Interno. Este mecanismo de castigo no es solo legal, es una declaración de guerra a la indisciplina y un último intento de la dirigencia por lavarse las manos ante el riesgo reputacional. El apoderado del jugador negoció arduamente una garantía de minutos, pero Riquelme fue infranqueable. La camiseta se gana, no se negocia. El contrato es la cadena que atará la velocidad de Villa a la disciplina del club. El traspaso forzado de Cristian Medina es la piedra angular del pacto financiero con Villa. La jugada maestra de Riquelme para justificar el fichaje radica en el sacrificio del volante canterano, cuya venta inminente es la única fuente de liquidez para afrontar los costos de la operación Villa y otros compromisos de la gestión. Medina, un mediocentro de seda y visión de juego, es el activo más codiciado por los clubes europeos. Se habla de intereses fervientes en Italia y Portugal, y su precio de mercado supera con creces la inversión requerida para el colombiano. La directiva ha acelerado los sondeos con agentes y clubes del viejo continente, buscando concretar el traspaso en la próxima ventana de transferencias, asegurando el flujo de caja antes de la ejecución contractual de Villa. Este intercambio de almas representa el cisma en el discurso de la dirigencia, sacrificar el patrimonio y la promesa de futuro por la gloria efímera del presente. La oposición política ya ha etiquetado la venta de Medina como la hipoteca del semillero, el mayor costo ético de la era Riquelme. La velocidad se compra a expensas de la pureza y el talento de la casa. ¿Creen que el gol de Villa vale el futuro de Medina? Dejen su opinión en la caja de comentarios. El quiebre táctico y moral que afronta Úbeda es el principal factor de riesgo de esta revolución de la garra.
El cuerpo técnico ha sido el impulsor de este retorno polémico, convencido de que Villa es el único antídoto contra la esterilidad ofensiva del equipo. Sin embargo, la integración del colombiano exige una metamorfosis en el esquema de Úbeda. El entrenador deberá mutar de un modelo de contención y posesión lenta a un 4-3-3 más vertical y transicional, aprovechando la explosividad del extremo. La llegada de Villa implica la relegación de jugadores clave que habían ganado su puesto con esfuerzo y disciplina. El impacto directo se siente en maestros del mediocampo como Zenón, cuyo rol de generador se verá minimizado por la velocidad y la verticalidad del colombiano. Zenón deberá adaptarse a una función más sacrificada en el carril central, compartiendo la presión y la salida con otros mediocampistas. Saralegui, la grata revelación y el volante de despliegue, es el principal candidato a perder su lugar en el once inicial, ya que Úbeda necesitará un mediocampo más robusto para compensar los espacios que Villa deja al atacar. La tarea de Úbeda no es solo táctica, es de gestión de egos y mantenimiento de la paz, una misión que pondrá a prueba su liderazgo ante la inminente fractura del vestuario. La debacle reputacional y el antagonismo político son los costos invisibles que Boca debe asumir. El retorno de Villa reabre la herida social del club, reactivando el debate sobre la responsabilidad institucional y la ética deportiva. El club se expone a la pérdida de patrocinadores que mantienen una política estricta contra la violencia de género y la indisciplina, una amenaza financiera que Riquelme debe sopesar. La oposición política ya tiene el argumento definitivo para desatar la crisis: acusar a la dirigencia de doble vara y de traicionar la bandera social del club. El foco del ataque se centrará en la cláusula de suspensión de pagos del contrato, cuestionando su eficacia y señalándola como un intento tardío de blanquear la imagen institucional. La vuelta de Villa es un arma de doble filo. Si Boca gana la Copa, el éxito silenciará la crítica. Si fracasa, el escándalo será la lápida de la gestión Riquelme. La dirigencia confía en que la pasión por el fútbol superará la indignación social, un cálculo de riesgo que solo el tiempo validará. La cláusula vitalicia y la promesa de inmortalidad es la recompensa final para Villa. La oferta de Riquelme incluye una prebenda que trasciende el dinero, la garantía de un puesto en la estructura de fútbol del club, se habla de coordinación deportiva, una vez que cuelgue los botines, un rol con sueldo asegurado y poder de decisión. Esta promesa de longevidad y estabilidad fue el factor decisivo que convenció al colombiano de retornar al fútbol sudamericano y aceptar las condiciones del estipendio punitivo. Para Riquelme, esta cláusula es un mecanismo de fidelización política. Villa, un ídolo polarizante, se convierte en un aliado que refuerza la continuidad del oficialismo a largo plazo. La oposición califica esta prebenda como clientelismo deportivo, acusando a la dirigencia de utilizar los recursos del club para blindar su poder. Villa no vuelve solo por goles, vuelve por un lugar eterno en la institución Xeneize. La influencia de Cavani como ancla moral y aval deportivo fue determinante en el cónclave. Se rumorea que Edinson Cavani, el emblema de la disciplina y la trayectoria intachable, intercedió personalmente ante la cúpula directiva, abogando por la reinserción del colombiano y garantizando su compromiso con la máxima exigencia. Cavani y Villa forjaron una sociedad en el campo de juego que el uruguayo considera irreemplazable para maximizar su propia productividad ofensiva. La palabra del matador tiene un peso específico que supera cualquier informe de scouting o análisis, y su apoyo fue el aval definitivo que necesitaba Riquelme para sellar el pacto. La sociedad charrúa colombiana se convierte en el estandarte de la nueva ofensiva, una promesa de fuego sagrado que la dirigencia vende como la clave de la séptima copa. El liderazgo silencioso de Cavani será la única garantía de que Villa mantendrá el enfoque en el objetivo deportivo. El desmantelamiento del semillero y la crisis de la base es la consecuencia oculta de esta ambición desenfrenada. La venta forzada de Medina deja un vacío en el programa de juveniles y envía un mensaje nefasto a los jóvenes talentos que anhelan la titularidad. El club sacrifica su activo más valioso y más puro para financiar la polémica, una decisión que desmoraliza a los formadores y pone en entredicho la estrategia a largo plazo de la institución. La dirigencia prometió reinvertir el excedente de la venta de Medina en la infraestructura de las inferiores, pero la duda se ha instalado en el corazón del club. ¿Es la cantera solo una fuente de ingresos para pagar los caprichos de la élite? El sacrificio de Medina es el precio del pragmatismo, una mancha que Riquelme tendrá dificultades para borrar. El momento de la verdad se acerca implacablemente, con el anuncio oficial del retorno de Villa y el inicio de la era de la controversia controlada. La Operación Villa es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro institucional de Boca Juniors. Riquelme ha apostado su capital político y el patrimonio joven del club a la capacidad desequilibrante del colombiano. Las preguntas que hoy nos atormentan, la verdadera incógnita de este pacto clandestino, es: ¿podrá Sebastián Villa,
bajo el yugo del estipendio punitivo y la cláusula vitalicia, ser el estandarte que conduzca a Boca a la conquista de la anhelada séptima copa, o su inminente regreso será la detonación que provoque la debacle ética y la caída política de Juan Román Riquelme. El eco de la traición resuena en las arcas secretas del predio de Ezeiza. Juan Román Riquelme ha consumado la jugada más audaz y moralmente cuestionable de su gestión, sellando en un conclave de máxima reserva el inminente retorno de Sebastián Villa a Boca Juniors. El bombazo es un seísmo que fractura la ética y la ambición deportiva del club. El avance más explosivo es la filtración de la arquitectura punitiva del nuevo estipendio ofrecido al colombiano, un armamento contractual que transforma el salario en un mecanismo de control y rendimiento extremo, diseñado para exigir la gambeta sin tolerar la controversia. El verdadero catalizador de esta decisión impopular es la petición desesperada del cuerpo técnico de Úbeda, que identifica en Villa la única solución inmediata a la falta crónica de desequilibrio individual en las instancias decisivas de la Copa. Se revelan las cláusulas secretas, la fecha límite para su reincorporación y el sacrificio económico que implica. El traspaso forzado de Cristian Medina, la joya de la corona, para financiar la vuelta del velocista polémico. La interrogante cardinal que hoy desgarra el universo Xeneize ¿es el talento explosivo de Villa una justificación válida para el colapso ético y el desmantelamiento del patrimonio joven, y podrá Úbeda integrar esta bomba de tiempo sin provocar un cisma irreversible en el vestuario? Quédense con nosotros, porque vamos a diseccionar cada detalle de esta negociación clandestina, el alto precio del gol y el inminente antagonismo con maestros del mediocampo como Zenón y Saralegui. Suscríbanse de inmediato y participen en el debate. ¿La necesidad deportiva justifica la inmoralidad del regreso de Villa? El cónclave de la ignominia se desarrolló bajo un manto de sigilo absoluto, en un recinto blindado que parecía una fortaleza, lejos del acoso de los reporteros y analistas. Las fuentes allegadas a la cúpula directiva confirman que la reunión cumbre tuvo lugar en un apartamento de lujo en la periferia de la ciudad, un sitio estratégico para evitar cualquier filtración. En la mesa de negociaciones, el enclave de Román estuvo representado por los hacedores de la política deportiva, los artesanos del Consejo de Fútbol, hombres con mandato expreso para cerrar la operación. Por el lado del jugador, su apoderado legal y el propio Villa asistieron con un talante que oscilaba entre la humillación y la exigencia, sabedores de que su valor intrínseco en el campo supera su valor reputacional. El diálogo se centró en la imperiosa necesidad técnica de reforzar la ofensiva, un argumento esgrimido por la directiva para legitimar su decisión ante Úbeda. Se discutieron las fórmulas legales para blindar al club ante futuras contingencias judiciales del colombiano, y se definió el esqueleto de un preacuerdo que marca el retorno en la próxima ventana de transferencias. La noticia es un bofetón a la moralidad pública y un triunfo del pragmatismo deportivo. Boca ha elegido el gol sobre la ética. El armazón contractual que Riquelme diseñó para Villa es un experimento social y un instrumento de opresión financiera. La propuesta presentada por el Consejo de Fútbol establece un estipendio fijo drásticamente reducido en comparación con sus ingresos previos, una medida cosmética para apaciguar a la opinión pública y reducir la presión sobre la masa salarial. No obstante, el meollo del pacto reside en los componentes variables. El jugador solo percibirá sumas siderales a través de bonificaciones ligadas a su participación y éxito en la Copa Libertadores. Cada avance de fase, cada gol decisivo y cada minuto jugado en el torneo continental activarán pagos millonarios, convirtiendo a Villa en un mercenario de la gloria, cuyo bolsillo se llena solo si Boca triunfa en América. La cláusula más restrictiva y severa es la rescisión unilateral e inmediata del contrato y la anulación de todo pago ante cualquier nueva imputación o violación del Código de Conducta Interno. Este mecanismo de castigo no es solo legal, es una declaración de guerra a la indisciplina y un último intento de la dirigencia por lavarse las manos ante el riesgo reputacional. El apoderado del jugador negoció arduamente una garantía de minutos, pero Riquelme fue infranqueable. La camiseta se gana, no se negocia. El contrato es la cadena que atará la velocidad de Villa a la disciplina del club. El traspaso forzado de Cristian Medina es la piedra angular del pacto financiero con Villa. La jugada maestra de Riquelme para justificar el fichaje radica en el sacrificio del volante canterano, cuya venta inminente es la única fuente de liquidez para afrontar los costos de la operación Villa y otros compromisos de la gestión. Medina, un mediocentro de seda y visión de juego, es el activo más codiciado por los clubes europeos. Se habla de intereses fervientes en Italia y Portugal, y su precio de mercado supera con creces la inversión requerida para el colombiano.